Si alguien me hubiera dicho que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me iban a traicionar, me habría reído. Era simplemente imposible. Mi esposo, Marco, era mi roca, la persona con la que construí mis sueños. Mi mejor amiga, Sofía, era la hermana que nunca tuve. Nuestras vidas estaban tan entrelazadas como una trenza hermosa y fuerte. Compartíamos todo, desde secretos tontos hasta nuestros miedos más profundos. No existía yo sin ellos, y la idea de ellos sin mí era igual de inimaginable. Realmente creía que nuestro vínculo era inquebrantable, una fortaleza de amor y lealtad que nada podría derribar. Nuestra vida juntos era sencilla, pero era perfecta para nosotros. Marco y yo teníamos una casa hermosa, un lugar que habíamos llenado de risas y planes para el futuro. Llevábamos 10 años juntos, y cada día se sentía como un regalo. Nuestras rutinas eran cómodas y llenas de amor. Él me preparaba café todas las mañanas, exactamente como me gustaba. Yo le empacaba el almuerzo con pequeñas notitas adentro. Éramos un equipo. Con Sofía, era el mismo nivel de cercanía. Ella era mi confidente. Teníamos nuestras noches de cine semanales, nuestras largas llamadas telefónicas y nuestras bromas internas que nadie más entendía. Ella era familia. Así de simple. La confianza entre nosotras era absoluta, construida sobre incontables pequeños momentos. Recuerdo a Sofía llamándome en medio de la noche, llorando por una discusión tonta con su novio, y la escuché durante horas. Recuerdo a Marco sorprendiéndome con un viaje para nuestro aniversario, porque sabía lo estresada que había estado en el trabajo. No eran grandes gestos, eran pequeños y constantes actos de amor y cuidado. Sofía tenía una llave de nuestra casa. A menudo venía sin avisar, tomaba algo del refrigerador y simplemente se quedaba a pasar el rato. Era parte de la casa, una presencia bienvenida en nuestra vida compartida. Mirando hacia atrás, veo nuestra vida como una hermosa y frágil escultura de cristal. Era intrincada y llena de luz, algo que atesoraba más que nada. Me sentía tan segura dentro de nuestro pequeño mundo. Tenía un esposo amoroso que me adoraba y una mejor amiga que era mi alma gemela en todos los aspectos importantes. ¿Qué más podía pedir una persona? Era verdadera y profundamente feliz. No tenía idea de que una tormenta se estaba gestando en el horizonte, lista para destrozar todo lo que amaba. La base de todo mi mundo estaba a punto de resquebrajarse, y yo estaba completamente ajena al peligro que acechaba tan cerca de casa. Todo cambió la noche que Sofía apareció en nuestra puerta, con la cara llena de lágrimas y una pequeña maleta en la mano. Dijo que había tenido una pelea terrible con su novio y que necesitaba un lugar donde quedarse por unos días. Por supuesto, no dudé ni un segundo. «Mi casa es tu casa», le dije, dándole un fuerte abrazo. Marco estuvo de acuerdo de inmediato, diciéndole que se tomara todo el tiempo que necesitara. La acomodamos en la habitación de invitados, le dimos toallas limpias y le preparamos una taza de té. Éramos su refugio seguro, el lugar al que podía correr cuando las cosas se ponían difíciles. Me pareció natural ayudarla. Eso es lo que los amigos, lo que la familia, hacen el uno por el otro. Los primeros días se convirtieron en una semana, y la semana se convirtió en un mes. La estancia temporal de Sofía se volvió una parte permanente de nuestro hogar. Al principio, traté de ser comprensiva. Ella estaba sufriendo, y yo quería ser una buena amiga. Pero poco a poco, las cosas empezaron a sentirse diferentes. La dinámica de nuestra casa cambió. Había una nueva energía, una tensión que no podía identificar del todo. Ya no éramos solo Marco y yo, éramos nosotros tres. Nuestras bromas privadas se convirtieron en conversaciones de grupo. Nuestras noches tranquilas eran interrumpidas. Mi casa empezó a sentirse menos como mía. Empecé a notar pequeñas cosas, señales diminutas que me hacían sentir incómoda. Cuando llegaba a casa del trabajo,
A menudo encontraba a Sofía y a Marco riéndose juntos en la cocina, una conversación que se detenía abruptamente en el momento en que yo entraba. Él también empezó a prepararle café por las mañanas. A veces los oía susurrar tarde en la noche después de que yo me había ido a la cama. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que solo estaba cansada y estresada. Estaba celosa de mi propia mejor amiga, y ese pensamiento me hacía sentir avergonzada. Eran dos personas a las que amaba. ¿Por qué mi mente estaba creando estos escenarios oscuros? La sospecha era como una astilla en mi mente, una fuente pequeña pero constante de dolor. Intenté ignorarla, reprimirla. Sofía le hacía demasiados cumplidos a Marco, tocándole el brazo cuando se reía de sus bromas. Él se desvivía por hacer cosas por ella, cosas que ya rara vez hacía por mí. Una tarde los encontré viendo una película en el sofá, sentados más cerca de lo que me parecía normal. Cuando me vieron, se separaron rápidamente. Cada incidente era lo suficientemente pequeño como para ser justificado, pero juntos formaban un patrón inquietante que no podía ignorar, por mucho que lo intentara. El descubrimiento no fue un enfrentamiento dramático, fue silencioso, accidental y completamente devastador. Había llegado a casa temprano una tarde porque no me sentía bien. La casa estaba en silencio y supuse que no había nadie. Fui a nuestra habitación para acostarme, pero al acercarme escuché voces. Era la voz de Marco y luego la de Sofía. Eran susurros suaves e íntimos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, como un tambor ruidoso contra mis costillas. Me quedé helada frente a la puerta, con la mano sobre la perilla. Un escalofrío me invadió al darme cuenta de la terrible verdad de lo que estaba a punto de encontrar. Empujé la puerta para abrirla. La escena que vi se quedó grabada en mi memoria para siempre. Fue peor de lo que mi mente paranoica había imaginado. Ahí estaban, mi esposo y mi mejor amiga, juntos en mi cama. En nuestra cama. La impresión fue tan profunda que no pude hablar ni gritar. Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación, de mis pulmones. Se apresuraron a cubrirse, sus caras una mezcla de pánico y vergüenza. Pero ya era demasiado tarde. La imagen quedó grabada en mi cerebro, una cicatriz permanente en mi alma. Mi mundo no solo se resquebrajó, explotó en 1.000.000 de pedacitos justo delante de mis ojos. Mi primera reacción fue una calma extraña e inquietante. Recuerdo que solo me di la vuelta y salí de la habitación, de la casa. Me subí a mi coche y simplemente conduje, sin un destino en mente. Las lágrimas no llegaron hasta horas después, pero cuando lo hicieron, fueron sollozos violentos y desgarradores. El dolor era físico. Sentí como si un cuchillo se retorciera en mi pecho, dificultándome la respiración. Fue una doble traición, una herida tan profunda que no sabía cómo alguien podría sobrevivir a ella. La persona a la que había prometido amar para siempre y la persona con la que había compartido mi alma habían conspirado para destruirme. Esa noche no volví a casa. No pude. El enojo llegó después, un fuego ardiente y rugiente que consumió la conmoción y el dolor. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿En mi propia casa? ¿En mi propia cama? Cada recuerdo que tenía con ellos ahora estaba contaminado, envenenado por sus mentiras. Cada risa que compartimos, cada secreto que le conté a Sofía, cada mirada amorosa de Marco, todo fue una mentira. Me sentí como una tonta, tan ciega y tan ingenua. La confianza que les había dado tan libremente había sido usada como un arma contra mí, dejándome rota y completamente, totalmente sola. Las consecuencias de su traición fueron inmediatas y muy duras. Nuestra casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar donde ya no podía estar. Tuvimos que venderla, empacar mi vida,
Revisar una década de recuerdos compartidos fue muy doloroso. Cada foto, cada regalo, cada mueble era un recordatorio doloroso de la vida que me habían robado. Tuve que mudarme a un departamento pequeño, empezando de cero. La familia que habíamos formado ya no existía. Nuestros amigos se vieron obligados a tomar partido, y muchas conversaciones se volvieron incómodas y tensas. No solo perdí un esposo y una mejor amiga, sino también todo mi círculo social y la estabilidad que tanto me había costado construir. Sanar ha sido el viaje más difícil de mi vida. Por mucho tiempo, el dolor fue mi compañero constante. Estaba ahí cuando me despertaba por la mañana y cuando lloraba hasta quedarme dormida por la noche. La traición no solo me rompió el corazón, rompió mi confianza en la gente. ¿Cómo podría volver a abrirme a una nueva amistad? ¿Cómo podría creerle a alguien cuando me dijera que me amaba? Cada persona nueva que conocía la veía con sospecha. Constantemente esperaba lo peor, la inevitable traición que ahora estaba segura de que vendría. Esa experiencia construyó un muro alrededor de mi corazón que parecía imposible de derribar. El proceso de reconstruirme ha sido lento y lleno de tropiezos. Hubo días en que levantarme de la cama parecía una tarea imposible. La soledad era abrumadora, pero poco a poco empecé a encontrar mi fuerza. Me enfoqué en mí misma, en mi trabajo y en los pocos familiares que me apoyaron sin dudarlo. Empecé a ir a terapia, lo que me dio un espacio seguro para procesar el enojo y el dolor. Me enseñó que su traición era un reflejo de su carácter, no una medida de mi valor. No fue mi culpa. Esa fue una lección muy difícil de aprender, pero necesaria para mi supervivencia. Hoy, mi vida es completamente diferente. Las cicatrices todavía están ahí, y no creo que desaparezcan por completo. Ahora son parte de mi historia, pero ya no me definen. Soy más cautelosa, más reservada, pero también soy más fuerte y más capaz de lo que nunca pensé. Estoy aprendiendo a confiar en mí misma de nuevo, a escuchar mi intuición. El camino para sanar de una traición tan profunda es largo, pero lo estoy recorriendo día a día, lentamente, con cuidado. Estoy reconstruyendo mi vida, creando un nuevo futuro para mí, uno que no está construido sobre una base frágil de mentiras, sino sobre mi propia fuerza y valor.